Magic Music Festival. Esta actuación, esta función, este espectáculo, no lo vais a poder olvidar en la vida. Lo que yo no podré olvidar en la vida fue el primer juego de magia que yo vi. Lo que me hizo que yo me enganchara a la magia. Y me lo enseñó mi abuelo. Mi abuelo no es que fuera mago. Casi podríamos decir que no era ni siquiera aficionado a la magia, porque solo sabía un único juego, que era este. Pero él, cuando yo tenía más o menos 7, 8 años, él me lo hacía, a mí me gustaba, me gustó mucho. Y cuando ya crecí, que empecé a dedicarme a esto de la magia un poco más en serio, a actuar y demás, él me enseñó el secreto y desde entonces, en ocasiones especiales, como por ejemplo este tipo de actuaciones familiares, me gusta hacerlo por dos motivos. El primero porque es un juego de magia bastante bueno y el segundo porque me lo enseñó mi abuelo. Y hoy, en este maravilloso Magic Music Festival, quería compartir con todos vosotros, y espero que os guste, el juego que me enseñó mi abuelo. Lo que más me gusta del juego de mi abuelo es que la idea, el concepto, es muy sencillo. Una botella, un vaso de cristal. El que usaba mi abuelo no era de Ikea, pero bueno, los tiempos cambian. Y dos tubos. Mi abuelo usaba una tubería de PVC que él mismo había partido por la mitad, había cortado por la mitad. Estos son tubos de metal, son más sofisticados. La idea, como digo, era muy simple, muy sencilla. Botella en un lado de la mesa, vaso en otro lado de la mesa. Mi abuelo con un tubo tapaba el vaso y con el otro tubo tapaba... Se ha visto, ¿verdad? Bueno, sí, es que mi abuelo decía que era bueno tener botellas de reserva por si acaso se rompía esa, nada más que por eso. Y con el otro tubo mi abuelo tapaba la botella. Mi abuelo me mostraba hasta el último momento dónde estaba el vaso y dónde estaba la botella. La idea era chasquear los dedos y hacer que el vaso pasara al tubo de la botella y la botella al tubo del vaso. Mi abuelo me mostraba siempre hasta el último momento dónde estaba el vaso y dónde estaba la botella. Chasqueaba los dedos y veía que efectivamente ahora el vaso había venido aquí y la botella aquí, pero eso era lo fácil, decía mi abuelo. Lo difícil era volver a chasquear los dedos y hacer que vaso y botella regresaran a su sitio. No aplaudáis esto, pues si no bajamos el nivel y ya es lo que queda. Claro, yo miraba a mi abuelo como vosotros a mí ahora, decía, abuelo, para tu edad no está mal, pero como magia se queda cortito. Mi abuelo decía, ¿te lo puedo repetir? Digo, si te hace ilusión, repítelo. Mi abuelo con un tubo tapaba el vaso, con el otro tapaba la botella. Me mostraba siempre hasta el último momento dónde estaba el vaso y dónde estaba la botella. Chasqueaba los dedos y me decía, lo difícil es hacer que donde estaba la botella aparezca el vaso y el vaso donde estaba la botella. Eso es fácil. Lo difícil es chasquear los dedos y hacer que ambas cosas vuelvan a su sitio. Y eso ya sí me dejaba un poco más sorprendido. Eso sí, ya me dejaba un poco más sorprendido y entonces era yo el que retaba a mi abuelo. Y le decía, abuelo, ¿lo puedes repetir? Y mi abuelo decía, hombre, claro que sí. Mi abuelo me mostraba el tubo número 1. Y con el tubo número 1 mi abuelo tapaba la botella. Mi abuelo me mostraba el tubo número 2. Y con el tubo número 2, Sí, bueno, es que mi abuelo decía que era bueno tener botellas de reserva por si acaso se rompe esa, nada más que por eso, ¿eh? Y con el tubo número 2 mi abuelo tapaba el vaso. Mi abuelo me mostraba siempre hasta el último momento dónde estaba el vaso y dónde estaba la botella. Chasqueaba los dedos y me decía, lo difícil no es hacer que donde estaba el vaso aparezca la botella donde está el vaso. Eso es lo fácil. Lo difícil es chasquear y hacer que ambas cosas vuelvan a su sitio, pero lo importante son las botellas de reserva por si acaso se rompe esa.